Hola, hola chicas y chicos y bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy te traigo este precioso proyecto que es un conejito sosteniendo su tulipán, súper coquete como lo que está en tendencia ahora. Espero que te guste esta idea, que puedas tejerlo y pues no se necesita muchos materiales. Te voy a enseñar qué es lo que se necesita. Recuerda que te puedes suscribir a este canal por si no lo has hecho, dejar tu like y tus sugerencias ahí abajo en los comentarios. Bueno chicos, sin más, ahora mismo les muestro los materiales que vamos a utilizar para este precioso conejo. Y vamos a utilizar como siempre lana Milk Cotton, en esta ocasión 20% algodón y 80% poliéster chicos. Y bueno, en estos colores, los colores de tu elección, puede ser rosa. Yo voy a utilizar este que es coral porque es el que tengo ahorita. Y un crochet de 2.5 milímetros, tijeras, aguja lanera, un poquito de rubor. Este es el rubor que yo utilizo para maquillaje, el normal, la brochita y un pedacito de alambre también vamos a necesitar para hacer el tulipán. Y por último, un poco de silicona caliente. Puede ser también silicona fría, como tú desees. Y bueno, sin más chicos, ahora sí vamos a comenzar con nuestro proyecto. Vamos a iniciar por la cabecita haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. El anillo mágico lo hago de esta manera. Enredo el anillo mágico, lo hago de esta manera, paso a través de mi índice, luego en el dedo del medio, luego introduzco el crochet por aquí, saco hacia afuera, giro y hago una cadenita. En la vuelta número 1 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y continuamos con la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a realizar 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto. En el primer espacio hago 2 puntos bajos, así, y ya tengo el primer aumento. Continúo en el siguiente espacio, tengo el segundo aumento, el tercer aumento, y en total en esta vuelta nos van a salir 12 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a realizar una secuencia de un punto bajo y un aumento en toda la vuelta. Lo vamos a repetir un total de 6 veces y nos van a salir 18 puntos bajos. Voy a marcar el primer puntito para que vean en qué parte estoy. Hago un punto bajo y en el siguiente hago 2 juntos para crear el aumento. Punto bajo, 2 juntos y creo el aumento. Entonces esto vamos a ir repitiendo en toda la vuelta para tener los 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a realizar la secuencia de un punto bajo, aumento y punto. ¿Ok? Y lo vamos a repetir 6 veces. Comenzamos con un punto bajo, lo marcamos, continuamos con un aumento y un punto bajo, y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Un punto bajo, aumento y un punto. Ahora nos toca hacer un punto bajo, luego nos toca un aumento y luego un punto.
Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta, nos va a salir un total de 24 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 5 y para esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir de igual manera 6 veces y nos va a salir un total de 30 puntos bajos. Tengo 2, 3 puntos y en el cuarto espacio hago mi aumento. 3 puntos bajos y un aumento. 3 y un aumento. Lo repetimos en toda la vuelta. Aquí ya terminé con la vuelta. Ahora de la vuelta 6 hasta la 9 vamos a realizar solo punto sobre punto. ¿Sí? Cada vuelta tiene 30 puntos bajos. A partir de aquí ya no vamos a realizar ningún tipo de aumento, solo punto sobre punto. Aquí voy a colocar mi marquita, ya saben, tomando solo una hebra para que ya no me estorbe, ¿ok? Para ya no estar moviéndolo cada rato. Entonces de las 6 hasta la 9 vamos a tejer punto sobre punto, es decir, vamos a tejer 4 vueltas, cada una de 30 puntos bajos. Nos vemos al final para las siguientes indicaciones. Listas las vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta número 10. Para ello vamos a tejer 7 puntos bajos solitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora continuamos con 7 aumentos, ¿ok? Seguidos. Aquí tenemos el primero. En el siguiente punto, nuevamente, aumento. Ahí tenemos 2. En el siguiente punto, nuevamente, aumento. Tres, 4, 5, 6 y 7 aumentos. Ahora vamos a realizar una disminución. ¿Ok? Tomamos la hebra delantera del siguiente punto y del siguiente punto tomamos la lazada y cerramos el punto. Una sola disminución. Continuamos con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y finalizamos con 7 aumentos. Ahí está el primero. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aumentos. Ahora para la vuelta número 11 vamos a comenzar tejiendo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Luego de los 5 puntos bajos vamos a realizar una disminución. Y continuamos con 29 puntos bajos solitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 28, 29 puntos bajos.
Luego de los 29 puntos bajos, nuevamente vamos a realizar una disminución. Y finalizamos la vuelta con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ok, esta vuelta la finalizamos con 41 puntos bajos. Ahora, de la vuelta 12 hasta la 14, es decir, 3 vueltas, vamos a realizarlas de solamente puntos bajos. Ok, ya no vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones, solamente puntos sobre punto. La 12, la 13 y la 14 van a ser punto sobre punto. Entonces nos vemos al final para indicarles lo que sigue. Listas las 3 vueltas, ahora vamos a continuar con la vuelta número 15. Para eso vamos a empezar tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Continuamos con 7 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 disminuciones. Listas las 7 disminuciones, vamos a continuar con una disminución triple. Ok, vamos a tomar 3 hebras próximas. Tomo la primera, luego la siguiente, ahí tengo 2 y la siguiente también. Y allí tengo 3. Tomo la lazada, paso por los 3 puntos y cierro. Esta es una disminución triple. Continuamos con 7 disminuciones normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 disminuciones seguidas. Y finalizamos la vuelta con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. En esta vuelta vamos a tener un total de 25 puntos bajos. Ok, ahora vamos a continuar con la vuelta número 16. Para eso vamos a realizar una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Ok, 1, 2, 3 y disminución. Y esto es lo que vamos a repetir en toda la vuelta para ir cerrando la cabecita. 3 y disminución. Y entonces nos vemos al final para indicarles lo que sigue. Continuamos con la vuelta número 17 y para eso vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y disminución. Y esto es lo que vamos a repetir en toda la vuelta. ¿Ok? Entonces nos vemos al final. Y esta sería la última vuelta de las disminuciones. Ahora sí podemos cortar. Vamos a dejar hebra. Así podemos cortar. Vamos a dejar hebra un poquito larga para luego coserla al cuerpo. Okay, voy
Voy a retirar mi marcador y ahora sí voy a empezar a rellenar la cabecita. Ok, ya tengo lista la cabecita. Ahora vamos a empezar a tejer el cuerpo de nuestro conejo. Voy a iniciar con un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 8 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta número 2 y para ello vamos a realizar aumentos. ¿Ok? Aumento en cada punto. En total nos van a salir 16 puntos bajos. Voy a marcar para que vean en qué parte estoy. 2 en el siguiente, 4 en el siguiente, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Ahora continuamos con la vuelta número 3. Vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. ¿Ok? Lo vamos a repetir en toda la vuelta. Retiro el marcador, tejo mis primeros puntos, pongo la marquita para que vean en qué parte estoy. Tejo un punto más y serían 3 puntos bajos. En el siguiente espacio voy a tejer un aumento. Entonces así vamos a continuar con esta vuelta de 3 puntos bajos y un aumento. ¿Ok? 3 puntos bajos y en el siguiente un aumento. Eso es lo que se va a repetir durante toda la vuelta. ¿Ok? Entonces nos vemos al final para las siguientes indicaciones. Muy bien, para la siguiente vuelta vamos a realizar la secuencia de 2 puntos, aumento y 2 puntos durante toda la vuelta. Entonces empezamos con 2 puntos. Voy a marcarlo. Continuamos con un aumento y luego nuevamente 2 puntos. Ok, esto vamos a repetirlo durante toda la vuelta. Nuevamente 2 puntos, aumento, aumento y 2 puntos. Nuevamente 2 puntos, aumento y 2 puntitos. Ok, entonces nos vemos al final para continuar con las indicaciones que siguen. Ok, ahora vamos a continuar con la vuelta número 5 y para esta vuelta y para la siguiente, es decir la vuelta 5 y 6, vamos a realizar solamente puntos bajos, ok, punto sobre punto. Ya no vamos a aumentar ni nada, solamente vamos a tejer punto sobre punto durante 2 vueltas. Entonces nos vemos al final para indicarles qué es lo que sigue. ¿Ok? Vuelta 5 y 6 solo puntos bajos. Cada vuelta tiene 24 puntos, ¿ok? Muy bien, continuamos con la vuelta número 7. Ahora vamos a realizar la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución.
Ahí van 2 puntitos, 3 y 4. Y ahora una disminución. Y esto es lo que vamos a repetir en toda la vuelta. ¿Ok? 4 puntos y una disminución. Y disminución. Muy bien, entonces desde la vuelta 8 hasta la 10 y acabamos de hacer la 7. Entonces desde la 8, 9 y 10, es decir, 3 vueltas, vamos a tejer solamente puntos bajos. ¿Ok? Estas son vueltas de altura, no vamos a disminuir ni aumentar nada, solamente punto sobre punto, y vamos a realizar esas 3 vueltas. Bien, listas las 3 vueltas, vamos a continuar con la vuelta número 11 y vamos a empezar tejiendo 3 puntos bajos y una disminución. Así. Y eso es lo que vamos a repetir. ¿Ok? 1, 2, 3. Y la disminución. Cuando terminemos esta vuelta ya podemos aprovechar en rellenar nuestra pieza. ¿Sí? Que quede gordita para que se vea así bonita y tierna. Y ahora chicos y chicas, para que coincida nuestra cabecita con el cuerpo, tenemos que hacer una vuelta más. ¿Ok? Vamos a hacer una disminución al principio y vamos a tejer luego 14 puntos bajos. Esto nos va a dar un total de 15 puntos bajos, que serían los mismos de la cabecita, para poder coser y no se nos vaya a quedar un poquito raro, vaya a quedar todo muy bien, ¿ok? Encaje súper bien la cabecita en el cuerpo. Entonces, terminando esta vuelta, vamos a finalizar la pieza con 15 puntos bajos, que son los mismos de la cabeza. ¿Ok? Esta sí la hebra la voy a dejar cortita porque no voy a necesitar coser aquí porque ya dejé hebra larga en la cabecita. ¿Ok? Entonces vamos a ajustar así y rellenamos esta parte. Y lista nuestra pieza, así nos queda rellena. ¿Ok? La reservamos a un lado. Vamos a continuar haciendo los bracitos de nuestro conejito. Y para ello vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierro mi anillo y a partir de la vuelta número 2 hasta las 7 vamos a tejer solamente punto sobre punto, no vamos a aumentar, ¿ok? Solamente son puntos de altura. De las 2 a las 7 nos daría un total de 6 vueltas de punto sobre punto, ¿ok? Entonces nos vemos al final para finalizar con el bracito. Miren chicas, cuando son piezas, chicas y chicos, perdón, cuando son piezas muy pequeñas y me pide hacer, por decir, 7 vueltas, lo que yo hago es simplemente multiplicar, ¿ok? Cada vuelta tiene 6 puntos bajos y me piden realizar pues 6 vueltas, ¿ok? Entonces multiplico 6 por 6, 36. Entonces a partir de ese puntito cuento 36 puntos alrededor y esa sería el total de vueltas que necesito. ¿Okay? Es una manera práctica de hacerlo
por si están comenzando y no sabían que se podía hacer eso también. Entonces solamente multiplicamos y pues ya no estaríamos usando el marcador de puntos, que a veces en piezas pequeñas suele ser un poco incómodo. Ok, chicas, entonces nos vemos al final. Muy bien, entonces aquí ya tengo lista la pieza con todas las vueltas necesarias. Voy a dejar hebra un poquito larga porque las voy a coser en el cuerpo. Ok, entonces ahí tenemos una y aquí tenemos otra igual. Son dos bracitos que tenemos que tejer para luego coserlas en el cuerpo. Ok, vamos a empezar a tejer las piernitas y para eso vamos a iniciar haciendo un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos nuestro anillo. Ahora continuamos con la vuelta número 2 y para eso vamos a realizar aumento en cada punto. 2 puntos en cada punto. En total nos van a salir 12 puntos bajos. Y 12 puntos bajos. Ahora continuamos con la vuelta número 3 y para eso vamos a realizar la secuencia de punto bajo y aumento en toda la vuelta. Entonces empiezo con un punto bajo, lo marco y continúo en el siguiente espacio con 2 puntos bajos juntos para crear el aumento. Punto bajo y aumento. Eso es lo que vamos a repetir en toda la vuelta. En total nos van a salir 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a empezar a tejer en bló. Solamente vamos a tejer por la hebra trasera, por aquí. Ok, quiero que se vea aquí. Este es el punto completo. Vamos a tejer solamente tomando la hebra de atrás, esta. Punto sobre punto. Esta vuelta es en tejido bló de 18 puntos bajos. Ok, y la vuelta número 5 es solamente de puntos bajos. Punto sobre punto. Hacemos nuestro primer puntito y lo marcamos para que puedan ver en qué parte estamos. Y hacemos punto sobre punto para esta vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 vamos a iniciar tejiendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Y continuamos con 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3 disminuciones seguidas. Continuamos o finalizamos ya la vuelta con 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 7 haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos.
y continuamos con una disminución triple. Nuevamente tomo la primera hebra, luego la siguiente hebra, luego la siguiente, y allí tengo 3 aritos. Tomo la lazada, saco por los 3, de nuevo, saco por los 3 y cierro en una sola, y continuamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora, de la vuelta 8 hasta la vuelta número 10 vamos a tejer punto sobre punto. Cada vuelta tienen 13 puntos bajos. En total vamos a tejer 3 vueltas, la 8, la 9 y la 10. Entonces nos vemos al final para indicarles qué es lo que sigue. Ahora listas ya las 3 vueltas, vamos a realizar la última vuelta de la piernita con una secuencia de punto disminución, chicas, y al final nos va a sobrar un puntito, punto disminución, y lo vamos repitiendo en toda la vuelta. A partir de acá ya pueden ir rellenando la piernita, pero solamente en la punta. No se rellena toda la pierna, solamente esta parte. Listo. Ahora sí, terminamos de hacer la piernita y ahora voy a rellenar. Entonces así debemos tener 2 piernitas iguales y luego vamos a coserlos en el cuerpo. ¿Ok? Ahora vamos a realizar las orejitas. Vamos a iniciar a hacer las orejitas y para ello vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a levantar 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas. Nos saltamos esta cadenita, la de acá, y comenzamos a tejer en la siguiente 5 puntos bajos. ¿Ok? Aquí van 2, 3, 4 y 5. Continuamos. Muy bien, continuamos con 4 puntos medios altos. Tomo lazada, ingreso en el punto, saco y cierro de una sola. Ese sería el primero. Nuevamente tomo lazada, ingreso, saco y cierro de una sola. Ese sería el segundo. Tomo lazada, ingreso y saco. El tercero. Luego de los 4 puntos medios altos, vamos a continuar con 5 puntos altos. Tomo lazada, ingreso y cierro por 2. Cierro por 2. El primer punto alto, tomo lazada, ingreso, cierro por 2, cierro por 2. 2 puntos altos. Continuamos. 3 puntos altos. Tomo lazada y 4 puntos altos. Y por última vez hacemos el quinto punto alto. Muy bien. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos. Tomo lazada, ingreso, saco, cierro por 3 y hacemos 2 más.
Tomo lazada, ingreso, saco y cierro. Tomo lazada, ingreso, saco y cierro. Ahí tenemos 2, 3 y en la última cadena vamos a realizar un punto bajo. Ahí mismo un punto deslizado y ahí mismo hacemos el punto bajo. ¿Ok? Ahora vamos para el otro lado y hacemos un punto bajo. Continuamos, tomamos lazada y hacemos 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3 puntos medios altos. Continuamos con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y continuamos con 4 puntos medios altos. Tomo lazada y 1, 2, 3 y 4 puntos medios altos. Ahora hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y finalizamos la vuelta. Ok, para la vuelta número 2, así se debe ver más o menos nuestra orejita. En la vuelta número 2 vamos a tejer punto sobre punto. Ok, puntos bajos, vamos a hacer puros puntos bajos. Ese es nuestro primer punto y hacemos puros puntos bajos en toda la vuelta. En total debemos tener 38 puntos bajos. Si tienes más o tienes menos, pues no importa porque al final esta va a ser nuestra última vuelta. Entonces nos vemos al final para indicarles qué es lo que sigue. Miren, aquí en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado y vamos a finalizar la orejita. Vamos a cortar un poquito larga porque vamos a coserla en la cabeza. Entonces así finalizamos la orejita y pues de esa vamos a hacer otra exactamente igual para tener las dos orejitas listas para coserlas a la cabeza. Para la colita vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a tejer 8 puntos bajos. 8 puntos bajos. 1, el primer puntito siempre vamos a tratar de hacerlo un poquito flojo, porque luego para tejer encima es un poquito complicado, sobre todo cuando eres principiante. 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Cierro mi anillito y ahora vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto, es decir, 8 puntos bajos. Seguimos conservando el mismo número de puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Como pueden ver, aquí el tejido se me hace como se me mete hacia adentro. Entonces lo que hago es con mi crochet lo giro hacia afuera. Así. Vamos a cerrar un poquito más el anillo mágico. Y vamos a hacer otra vuelta exactamente igual, de 8 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Esta va a ser la colita. Ahora simplemente vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar hebra pequeñita. No, voy a hacer una cadenita para que no se me desate. Voy a cortar pequeñita porque no la voy a coser, yo la voy a pegar. Ok, y así nos debe quedar. Así nos debe quedar. Ahora lo vamos a pegar aquí en la parte de atrás a nuestro conejito. Muy bien, continuamos con el lacito y para ello vamos a iniciar haciendo un nudo deslizado y levantando 27 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Voy a saltarme esta cadenita e ingreso a la siguiente haciendo un punto deslizado. Continuamos con un punto alto y ahora hacemos 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Ahora hacemos otro punto medio alto y hacemos 2 puntos deslizados, punto deslizado y en el siguiente punto deslizado. Continuamos con un punto alto y 9 puntos altos. Este es el primer punto alto. Continuamos haciendo 8 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 puntos altos. Continuamos con un punto medio alto en la siguiente y en la última cadenita hacemos punto deslizado, una cadena al aire y nuevamente punto deslizado. Ahora vamos hacia el otro lado y hacemos lo mismo. En la primera cadena, punto deslizado. Voy a tratar de esconder esta hebrita que está sobrando. En la siguiente repetimos punto medio alto
Continuamos con punto alto. De estos hacemos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Hacemos un punto medio alto y repetimos 2 puntos deslizados. Deslizado y en el siguiente nuevamente deslizado. Ahora hacemos punto medio alto y 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Finalizamos con un punto medio alto y punto deslizado en el primero. Levantamos una cadenita y ahí mismo empezamos a tejer nuestro primer punto bajo. Vamos a continuar haciendo puntos bajos en todos los puntos disponibles. Punto sobre punto, punto sobre punto. ¿Ven? Así se debe ver. Entonces nos vemos al final, después de hacer todos los puntos bajos en todos los puntos disponibles. Ok, aquí estoy en la parte final. Ahora voy a hacer el punto deslizado en el primer punto. Voy a levantar una cadenita al aire y voy a cortar. Voy a dejar un poquito largo porque lo vamos a envolver para que nos quede bien marcadito el moño. Así. Vamos a unir este pedacito, lo voy a cortar porque ya lo escondí dentro del tejido. Conforme fui tejiendo, miren, este es el lado del derecho y ese es del revés. Entonces lo vamos a doblar hacia adentro, así y así, y ahí nos va a quedar el moñito. Miren, así. Ahora voy a enhebrar la agujita. Voy a enhebrar el hilo en la aguja, así. Y miren, y ahora sí, vamos a empezar a envolver. ¿Ok? Vamos a apretar así un poquito para que se nos vaya marcando bien el moño. Y vamos a dar unas cuantas vueltas para que se nos marque muy bien. ¿Ok? Yo le voy a dar unas 9 vueltas más o menos. Ya depende de cómo te está quedando.
Bien, ahora sí vamos a empezar a coser la cabecita, el cuerpo, como siempre lo hemos cosido. Ya se lo saben. Vamos a tratar de unir así. Ingresamos por aquí, o como sepan coser ustedes, chicas, no es necesario que lo cosan de la misma manera. Como sepan coser está muy bien. Bien, entonces yo lo voy a coser así, miren, así. Voy a ir uniendo de aquí a acá, de esta manera, y así voy a ir cosiendo, ¿ok? Hasta el final. Voy a tomar mi agujita y lo voy a empezar a cerrar cosiéndolo así hasta el otro lado, así y así, ¿ven? Ahí estaría cerrada la patita, bueno, la manito. Esta mano no lleva relleno. Ok, entonces vamos a calcular más o menos cómo debe quedar. Yo lo veo así, no lo voy a coser así. Ok, ustedes lo pueden coser así, pero bueno, va a sostener su tulipán. Entonces para eso vamos a tejerlo así un poco en diagonal, que quede así en diagonal. Vamos a empezar a coser con unas cuantas puntaditas. Va a estar listo este brazo. Así, ven, más o menos así es como nos debe quedar. La piernita de igual manera lo voy a aplanar, cosiéndolo de un lado hacia el otro, doblándolo en la mitad para empezar a coser. Así. ¿Ven? No se rellena toda la piernita, solamente la última parte. Entonces vamos a coserlo en esta dirección, así. Vamos a hacer el tulipán. Para ello vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo y en la siguiente vuelta vamos a tejer aumento en cada punto. Nos va a dar un total de 12 puntos bajos. 2, 4, 6, 8, 10, 10 y 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir igualmente por 6 veces. Voy a colocar mi marcador para que sepan en qué parte estoy. Y voy a tejer un punto bajo y en el siguiente espacio un aumento. Y esto lo voy a repetir en toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento. En total nos van a salir 18 puntos bajos. Ahora desde la vuelta 4, que es esta que estamos haciendo, hasta la vuelta número 8, es decir 5 vueltas, vamos a tejer punto sobre punto. Ya no vamos a hacer ningún tipo de aumento, solamente punto sobre punto, de la 4 hasta la 8. Nos vemos al final. Listas las 5 vueltas, vamos a dejar hebra un poquito larga porque vamos a empezar a coser. Voy a rellenar un poco el tulipán con mi relleno sintético y luego voy a empezar a coser. Ahora vamos a tejer la hojita de nuestro tulipán. Voy a hacer un nudo deslizado y voy a levantar 5 cadenas, 4 y 5. Me salto esta cadena y en la siguiente empiezo haciendo punto bajo. Punto deslizado. Continúo con puntos bajos, 3, y en la última hacemos 3 puntos bajos juntos, 3. Al otro lado tejemos igual, punto bajo. Voy a tratar de esconder esta hebra de esta manera, así. Punto bajo, en el siguiente punto bajo y en el último, en la última cadenita vamos a tejer punto deslizado. Nuevamente punto deslizado en el primer punto para cerrar. Así nos queda una mini hojita. Ahora sí vamos a cortar. Ahí está. Ahí. Con un pedacito de alambre voy a empezar a pegar mi hilo de color verde. Lo voy a envolver. Vamos a cerrar nuestro tulipán y para ello vamos a doblarlo a la mitad y vamos a hacer esta costura. Nuevamente repetimos y lo volvemos a cerrar y se nos queda de esta manera.
Ahora pasamos por abajo y de igual manera en la mitad nos pasamos hacia el otro punto y ahora nos pasamos nuevamente por abajo y ingresamos directamente hacia el otro lado. Pasamos nuevamente al otro lado para que nos quede de esta manera nuestro tulipán. ¿Ven? Así lo acomodamos. Entonces, desde la parte de atrás voy a ingresar y salgo por aquí. Y le voy a formar la naricita. Voy a salir por aquí. Voy a formar la naricita. Así, y luego acá al medio. Voy a tomar el hilito. Voy a ingresar por acá y salgo hacia abajo, así. Así. Y marco nuevamente. Ahora a un puntito. Perdón, subo un puntito. Aquí, más o menos. Miren, a esta dirección, pero no subimos dos puntitos. Dos puntitos hacia este lado, hacia la izquierda. Vamos a bordarle el ojito. Vamos a ir acomodando y voy a tomar dos puntos, así, nuevamente así, y voy a salir por el otro lado en la misma dirección. Cuento 1, 2 puntos y 2 puntos hacia arriba. Perdón, se cortó el video. Ya, pero bueno, repetimos lo mismo, dos puntitos hacia arriba. Igualmente hacemos el ojo y luego vamos a salir por donde ingresamos, por aquí. Así. Voy a acomodar y ya estaría lista la carita de coneja. Y pues bueno, chicas, así es como nos ha quedado nuestro conejito. Como pueden ver, aquí lo hice con lana, también queda muy bonito. Y pues este es el que hicimos ahora. Y pues espero que les guste esta idea, chicos, que lo puedan tejer, porque en verdad queda súper precioso. Es un conejito coquet, como los que están de moda ahorita. Y pues espero que lo puedan hacer. No se olviden que si lo hacen me pueden etiquetar en mi cuenta de Instagram o TikTok. En todas me encuentras como Tejerela.
Bueno chicos, nos vemos en un próximo video con un nuevo proyecto. No olviden dejar su like, de suscribirse si no lo han hecho. Bye bye.